Imagina a un niño, olvidado por muchos, pero escogido por Dios para una misión que cambiaría el curso de la historia. Un joven pastor de ovejas, escondido en las colinas, cuyo destino iba mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. David era el menor de los 8 hijos de Jesé. Mientras sus hermanos mayores servían como guerreros en el ejército de Israel, David pasaba sus días como pastor, una tarea humilde y solitaria. Pero él no era un pastor cualquiera. En medio de los pastos y las colinas, aprendió el arte de la paciencia y el coraje. David sabía que su misión era proteger el rebaño, así que enfrentaba las amenazas sin dudar, ya fuera un oso o un león. Con una honda y mucha determinación, aprendió a ganar batallas aparentemente imposibles. Cada victoria silenciosa lo preparaba para algo mucho mayor que estaba por venir. Así, Dios lo moldeaba para ser el héroe de su pueblo, aunque nadie lo imaginara. La fama de David comenzó de manera inesperada, en un campo de batalla donde no debería haber estado. El ejército de Israel estaba en conflicto con los filisteos, quienes habían traído a su guerrero más temido, Goliat, un gigante de casi 3 metros. Él desafiaba y se burlaba de los israelitas, pidiendo un oponente para luchar contra él en un duelo único, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. David, quien había sido enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos, vio de lejos la afrenta de Goliat y sintió que su fe ardía. Indignado por el desprecio del gigante hacia el pueblo de Dios, David se ofreció a luchar contra él. A pesar de las risas de burla y la incredulidad del propio rey Saúl, David no dudó. Fue al encuentro de Goliat con nada más que una honda y 5 piedras lisas. Las palabras que dirigió al gigante resuenan hasta hoy: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Con un solo movimiento, David lanzó una piedra que golpeó la frente de Goliat, derribándolo. Ese día, conquistó una victoria histórica y demostró que, para Dios, la fe vale más que el tamaño o la fuerza. Después de la derrota de Goliat, David fue aclamado como un héroe. El rey Saúl lo llevó a su palacio, donde rápidamente se destacó, no solo como guerrero, sino también como músico. Con su arpa, calmaba el espíritu perturbado de Saúl, ganándose el respeto del rey y la admiración del pueblo. En el palacio, David también hizo una amistad que transformó su vida, con Jonatán, el hijo de Saúl. Esta amistad era profunda y sincera, y ambos hicieron un pacto de lealtad mutua, jurando protección y apoyo. Pero, a medida que David ganaba popularidad, el corazón del rey Saúl se llenaba de celos y temor. Temía que David tomara su trono y comenzó a verlo como un enemigo. Saúl intentó varias veces acabar con la vida de David, aunque David nunca le había hecho mal alguno. Sin embargo, el joven mantuvo su lealtad y no respondió a los ataques de Saúl. David tuvo que aprender a equilibrar su amistad con Jonatán y la tensión constante que vivía en el palacio. Una vez más, estaba siendo entrenado en paciencia, confianza y sumisión al tiempo de Dios. La persecución de Saúl contra David se volvió tan intensa que David se vio obligado a huir. Durante años, vivió como un fugitivo, escondiéndose en cuevas y desiertos, acompañado por un grupo de hombres leales que lo seguían. Este periodo fue de muchas pruebas, pero también de crecimiento espiritual y moral para David. Tuvo varias oportunidades de matar a Saúl y acabar con la persecución, pero siempre se negó. No levantaré mi mano contra el ungido del Señor, decía, demostrando reverencia y respeto por la autoridad establecida por Dios. David prefirió confiar en la justicia divina que buscar venganza con sus propias manos. Esta decisión mostró su integridad y su fe, revelando que era un líder que, por encima de todo, buscaba la aprobación de Dios y no la de los hombres. Durante este tiempo, David también escribió muchos de los salmos, oraciones y cantos que expresaban su corazón quebrantado, pero confiado. Aprendía a depender completamente de Dios, sabiendo que su promesa se cumpliría en el momento adecuado. Con la muerte de Saúl en batalla, David finalmente fue ungido como rey. Primero,
Fue coronado rey de Judá y, luego, rey de todo Israel. Su reinado trajo unidad y fortaleza al pueblo de Israel. Hizo de Jerusalén la capital y llevó allí el arca de la alianza, estableciendo la ciudad como el centro de adoración y gobierno. David era un líder inspirador, conocido por su justicia y compasión. Gobernaba con el corazón y con el ejemplo. Con su habilidad militar, Israel expandió sus fronteras y disfrutó de una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. David sabía que su éxito no era mérito propio, sino el resultado de la promesa y el favor de Dios sobre él. Cada victoria en el campo de batalla era un recordatorio de que había sido escogido para una misión mayor, y siempre buscaba honrar a Dios en todas sus decisiones. A pesar de su grandeza como rey, David también era humano y cometió errores graves. En un momento de descuido y vulnerabilidad, se enamoró de Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Esta pasión lo llevó a tomar una decisión trágica: ordenó que Urías fuera colocado en la primera línea de batalla, donde murió, para que David pudiera casarse con Betsabé. Este pecado trajo consecuencias devastadoras para David y para su familia. Cuando el profeta Natán confrontó a David, finalmente reconoció su error y se arrepintió profundamente. Escribió el Salmo 51, donde expresó su remordimiento y su deseo de ser restaurado. David mostró que, incluso frente a las fallas, Dios acoge el corazón arrepentido y no desprecia a quien se humilla. Aprendió que el poder y el favor de Dios no son escudos contra la caída, pero que el arrepentimiento verdadero puede traer redención. Este episodio de la vida de David es un poderoso recordatorio de que, incluso aquellos a quienes Dios ama y elige pueden tropezar, pero siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo cuando hay arrepentimiento sincero. En los últimos años de su vida, David enfrentó grandes desafíos familiares. Sus propios hijos se rebelaron y vivió momentos de profundo dolor. Pero, a pesar de todo, nunca perdió la fe. Continuó firme en su confianza en Dios y en su promesa. David recibió la promesa de que de su linaje nacería el Mesías, aquel que traería salvación eterna. Esta promesa fue la base de su esperanza, incluso cuando enfrentaba pérdidas y dificultades. Sabía que su historia era solo una parte del gran plan de Dios para la redención de su pueblo. David dejó un legado de fe, arrepentimiento y lealtad a Dios. Fue un líder, un guerrero y, sobre todo, un hombre conforme al corazón de Dios. Su vida enseña que la verdadera fortaleza está en reconocer nuestras limitaciones y buscar la gracia divina. Y, como muestra la historia de David, Dios puede transformar nuestras debilidades y fracasos en un testimonio de amor, perdón y redención. Dios elige y capacita a aquellos que son humildes de corazón y están dispuestos a reconocer sus errores.